Buen día, mi nombre es María Bernal y el día de hoy voy a tratar sobre la pregunta: ¿qué relación tienen la naturaleza y la cultura? Del libro La danza de los signos, capítulo Lo dado, lo creado y lo adquirido, del autor Victorino Sechetto. La naturaleza y la cultura son dos dimensiones en un mismo mundo. El autor se refiere a que la naturaleza es todo aquello que ya es dado. La naturaleza es lo dado. Es todo lo que se da antes de que el ser humano pueda manipularlo, pueda influenciar en él. Entonces después la naturaleza, el cielo, los ríos, los animales, el cuerpo y demás. Es todo lo natural. La naturaleza no puede ser definida si no es bajo un sistema cultural o bajo la cultura, bajo el término de la cultura. Ya que, y este es un ejemplo que yo doy, si yo estoy no sé, soy indígena y creo en que la Pachamama es un dios al cual debemos adorarlo, cuidarlo, preservarlo. Para mí para mí el término de la naturaleza va a ser distinto al de una persona que simplemente considera que la naturaleza es ya algo dado, debemos cuidarlo, preservarlo, pero no es un dios al cual debe ser adorado, ni, ni deba ser adorado o deba ser un dios para nosotros. No es algo, es algo totalmente opuesto. Entonces, es decir, que la naturaleza no puede ser definida sino desde y dentro de un sistema cultural. Entonces, ¿qué es la cultura? Aquí remonto un poquito la historia, y es que la cultura anteriormente fue definida como alguien que podía pagar o para las élites que podían acceder a este tipo de educación y de conocimiento a nivel global, a nivel nacional y demás. Entonces, esa persona se consideraba culta, una persona instruida, es un ser que tuvo pues el dinero para poder acceder a la educación. Pero a través de los años la cultura ya ha venido adquiriendo un nuevo concepto, personalmente me gusta, y es el concepto adquiere una noción más de actividades humanas. Es decir, que la cultura está ligada a un grupo, ya no a una persona, sino a un grupo de personas o a una comunidad en la que realizan actividades humanas, tienen un idioma diferente, un sistema estructural en el cual se mueven, sistema de creencias, sistema de pensamientos, de formas de vestir y demás. Lo que acabo de decir es la estructura de una cultura. La cultura tiene una estructura y dentro de esa estructura se van dando unos modelos, ¿no? Que a su vez están seguidos por unos signos, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar esa parte. La cultura es también esa forma de vestir, una forma cultural de ser. Entonces, la cultura también son las artes, las ciencias, la religión, el construir casas de una manera como se construyen en un país, no va a ser la misma manera en la que se construyen en otro país. Son modas, son idiomas, formas de expresarse, bueno, y demás. Entonces allí donde la cultura empieza a tener una estructura de idiomas, de formas de vestir, de demás, en las cuales surgen esos modelos, obviamente a seguir, unos modelos en los que nos movemos todo el tiempo, bueno, en las que la persona, el ser humano se mueve todo el tiempo. Y es en esas modas, en esas formas de expresarse,
en esa vestimenta, un modelo de vestimenta y demás. El autor menciona una frase que dice: la naturaleza es hereditaria, la cultura exige apropiación. La naturaleza ya es dada, es lo dado. Lo adquirido viene a ser la cultura. La cultura exige una apropiación, es decir, exige que sea adquirida. No nacimos con cultura, pero sí nacimos dentro de ella. Entonces vamos a ir apropiando ese sistema de signos, ese sistema de creencias, de pensamientos, de modas, de idiomas, de creencias y demás, en las cuales nosotros como seres humanos vamos a ir moviéndonos en ellos, de pronto modificándolas, de pronto influenciando, pero es nuestro modelo de persona, de ser humano, para poder darnos un sentido a nuestra realidad. Y es allí donde el estructuralismo adquiere como una fase importante, y es que el estructuralismo en la cultura empieza a dar esas estructuras de las que he venido hablando, y es que consisten en considerar esas formas culturales como sistemas, modelos mediante los cuales pues hacemos nosotros frente como seres humanos, resistencia del mundo, y resolvemos a esos interrogantes existenciales, y de quiénes somos, por qué hablamos así, porque es mi manera de pensar así. Y es que no se le puede dar respuesta si no es a nivel cultural a ese tipo de interrogantes. Entonces, eso ahora el estructuralismo le empieza a dar una estructura al ser humano, y un modelo el cual debe seguir. Y este modelo, estos modelos sirven para comprender ese fenómeno, o bueno, para comprendernos a nosotros mismos, comprender esas experiencias que hemos tenido y demás. Entonces, en resumen, la cultura es un conjunto pues, de características propias, de estructuras, de modelos, de grupos humanos que comparten un modelo de vida, de pensamiento, de costumbres, lenguajes y demás. Hay un apartado en el libro que dice: la cultura como actividad de sentido de grupos sociales. Entonces, la cultura empieza a darle un sentido a los grupos sociales, y ellos adquieren un sentido en la sociedad, adquieren un valor social. ¿A través de qué? A través de ese conjunto de creencias, conocimientos, costumbres, leyes y demás que son adquiridas por esa persona y que son adquiridas también a nivel social. Entonces ya empieza a diferenciarse la cultura, la cultura ya no es algo que pueda hacer una persona que pueda ser superior a otra, sino que ya sea igualmente. Una cultura es lo mismo en una, lo mismo en otra. Toda cultura tiene un sistema de creencias, de pensamientos y demás. La cultura tiene una parte que no es natural, y es el progreso. El autor menciona que la cultura está relacionada con el progreso. No, o sea, sí o sí evidencia un progreso a nivel de historia, pero esto no es natural. Esto no es natural, y el progreso pues no es natural, es lo que menciona el autor. Bueno, en otro apartado que dice juegos semióticos de los lenguajes culturales, él menciona que la cultura es un fenómeno social, y este fenómeno social es un gran texto que debe ser leído e interpretado. Entonces, es un gran texto o textos culturales que, que expresan numerosos sistemas religiosos, de mitos, de teatro, en los cuales se ven influenciados la televisión, el cine, y influyen mucho en nuestra comunicación, en esos códigos que son leyes, y en la lengua. Y la lengua empieza a dar un sentido y una parte muy importante en la cultura. ¿Por qué? Porque
la lengua es a través de la verbalización, a través de la lengua, a través de lo que nosotros hablamos, expresamos lo que sentimos, lo que creemos, y todo esto es a nivel cultural. Entonces existe una relación bastante grande entre cultura y lenguaje. Y la cultura la define aquí el autor como ese etos que quiere decir ese modelo o representación de la naturaleza a nivel cultural sobre ese conocimiento o representación o modelo de mí mismo, del yo y de la sociedad. Entonces acá la cultura adquiere un trabajo importante y ese trabajo es del de organizar estructuralmente el mundo que nos rodea o el mundo que rodea al ser humano. En otro apartado dice que la cultura y pragmática del lenguaje. En el capítulo anterior lo relacionaba mucho con el tema semántico, el de la semántica y la cultura, que es ese gran texto y demás, pero aquí lo relacionan con un paradigma y ese paradigma está alienado a nivel sincrónico y diacrónico, es decir, que la cultura tiene algo sí, que se relaciona con algo sincrónico y diacrónico. Sincrónico, que está presente, bueno, a nivel de la pragmática, dice que tiene que ver con la semiosis del comportamiento individual y social. Entonces, alguien pone un modelo, una estructura, un paradigma a nivel sincrónico, toda la sociedad empieza a seguir ese modelo diacrónicamente en el tiempo, ese comportamiento, cambia esa semiosis, ese comportamiento a nivel individual y también social. Y aquí el autor hace, en un apartado, dice que habla sobre las críticas a la cultura mediática porque menciona una palabra que dice la tecnósfera, es decir, la tecnología influencia en el lenguaje y ese lenguaje también se ve influenciado, se ve influenciado e influencia la cultura. Entonces la cultura pues adquiere aquí algo también como una parte importante dentro de la cultura, porque pues la tecnología cambia y transforma no solamente la cultura, sino también pues el lenguaje y demás. Hice unas preguntas a mis compañeros y la primera es, ¿qué relación tiene el signo o cómo se podría interpretar un signo en la cultura? Toda la cultura tiene un sistema de signos, como ya lo venía diciendo. Pero ¿cómo se interpretan? ¿Cómo podría ser interpretado este signo? No podría ser interpretado sino solamente desde la cultura. Entonces, dependiendo de la cultura, se le da un significado a ese signo, esa representación física y mental a ese signo. Otra pregunta que hice fue el de qué relación tiene signo con código, señal con naturaleza. La naturaleza es la señal, según el autor, esas señales que ya son prescritas. Mientras que el signo tiene que ver con el código, ese signo cultural al que yo me estaba mencionando y venía mencionando de la cultura, relación entre cultura y naturaleza. Y es que ese signo tiene códigos. Esos son códigos, los códigos son esas leyes y reglas a nivel social. Y pues permiten interpretar, analizar una cultura y demás. El código se mide muy objetivamente, son esas reglas de un contexto específico. Ok. La otra pregunta fue, ¿qué relación tiene el signo con el mundo real? Y yo aquí lo relaciono con mi capítulo de la cultura y de la naturaleza, porque la naturaleza es ese mundo real que no puede ser cambiado. Mientras que el signo lo relaciono mucho con el tema cultural, porque es que el signo evoluciona, tiene un progreso.
al igual que la cultura. Entonces están súper relacionados en este tema. Pero el autor, ya enfocándolo a nivel, bueno, del autor, él dice y él habla sobre algunas imágenes mentales que están relacionadas obviamente con la cultura y esas imágenes mentales nos permiten interpretar las cosas. Son esas formas culturales que al que nosotros le damos una interpretación como a nivel individual, de individuo y a nivel social. Entonces, aquí se viene un ejemplo y es el de los sueños. El de los sueños porque uno sueña unas experiencias vividas, em, unas formas culturales y demás. Mm, esas imágenes mentales, dice mi compañero y el autor, que son difíciles de interpretar. Pues yo lo ligo mucho con los textos culturales porque los textos culturales son esos códigos, esas imágenes mentales que nosotros debemos seguir y que están relacionadas con la cultura. Y aquí finalizo eh, esta reflexión sobre la pregunta: ¿qué relación tienen la naturaleza y la cultura?